¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. En TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. En TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan y compartan el contenido de nosotros. Sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios, Altos del María y nuestros amigos del BAC que se unen a la familia de Emprendementes haciendo todo esto posible, todas estas producciones y las cosas que queremos hacer este año. También sigan y compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Joel Cruz, que aquí hablando fuera de cámara, yo siempre digo, siempre fuera de cámara se hace como un mini podcast. Entonces terminamos hablando de todo un poco. Yo no conocía a Joel, pero yo conocía al hermano Joel, Oscar. Y entonces Joel también conocía a muchos amigos míos de la natación que entrenaban con él y bueno, ahora son amigos míos. Pero Joel tiene una firma de abogados, Joel es licenciado y él maneja algo que es muy importante para el tema de los emprendedores, que es el tema laboral. O sea, cuando usted ya es un emprendedor, un empresario, usted va a comenzar a dar esos primeros pininos de contratar gente. Hay una serie de factores que pueden hacer que la empresa te vaya o muy bien, correcto, o muy mal. Entonces, échame un poquito de tu historia, cómo tú comienzas este camino tuyo de emprendedor y también por qué querías ser abogado. O sea, eso claro. de dónde salió. No, súper interesante bueno, muchas gracias por la oportunidad, Brian. Mis inicios yo comencé como un nadador porque me gusta mucho el deporte. Yo fui nadador por muchos años. Llegué a ser selección nacional de natación. Ahí fue donde conocimos a la gente en común, que al día de hoy son amigos e incluso otros son clientes de la firma. Y posterior a eso, mientras que estaba en la natación, me interesó mucho. Primero yo quería ser abogado marítimo, porque en ese momento yo veía una serie en televisión donde los abogados marítimos estaban siempre vestidos con su tema Que allá era donde estaba la plata, y estaba ¿no? la plata. Entonces cuando comencé a interesarme más, la gente me decía que marítimo es el área. Y con esa intención yo entreno. Y también vi una película que se llama El Training Day, y también me gustó mucho el tema de la parte investigativa. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos por esa vuelta en el tema del derecho. Inicié en el tema del derecho, me gradué de la USMA como abogado y mientras que estaba ahí conocí a un profesor que yo digo que él es como el guía y mentor que ha sido dentro de la parte mía profesional. Terminé la universidad y yo estaba sin trabajo y entonces él me dije, hey, yo necesito una persona que vaya a trabajar en esta empresa. Una empresa masiva de más de 5.000 trabajadores, 5 sindicatos en ese momento, 5 convenciones colectivas, 3 reglamentos Habían internos. 5 sindicatos en esa empresa donde tú comenzaste a trabajar. En esa empresa donde comencé a trabajar. Y entonces él me llevó, hice la entrevista, conocí a una persona muy importante en mi carrera profesional, y voy a decirle el nombre, la licenciada Carmen Rivera. Y ella ha sido mentor y guía también en este tema del tema laboral. Mucha experiencia también en manejo sindical. Y iniciamos ahí. O sea, yo no quería hacer un tema laboral porque en el argot decían que el tema laboral no era muy bueno. Pero bueno, iniciamos en ese tema. Con el tiempo y el desarrollo, pues saqué una maestría. Quedamos entonces también trabajando casi por 6, 7 años en la empresa. Cambiamos a otra empresa, una empresa de transporte masivo, también tema sindical. Transporte de la ciudad de Panamá y 3.000 trabajadores, un sindicato, cierre de calle, y eso ha formado parte después de la experiencia que he tomado yo en la parte laboral. Posterior a eso regresé nuevamente a esta empresa que comencé inicialmente y después entonces dentro de esa empresa ocurrieron muchos hechos interesantes y dentro de eso decidí emprender junto con unos amigos a redactar lo que fue la ley del teletrabajo. Y esa ley me senté en la noche viendo las necesidades que había, la situación que estaba ocurriendo, la pusimos en papel, la discutimos, se la entregué a mucha gente, la discutieron entre varios profesionales y una vez que teníamos un borrador ya bastante aterrizado, se lo compartimos al diputado que posteriormente fue... A Raúl Fernández. Correcto. Raúl Fernández, nuestro amigo, él vino. Nosotros entrevistamos a Raúl yo creo que fue el episodio número 30 por allá, imagínate, vamos para 200 episodios, gracias a Dios. Y Raúl en ese momento vino y se sentó a hablar con nosotros del tema de la ley de emprendimiento que él estaba impulsando.
Y esa ley de teletrabajo yo me acuerdo, porque esa ley de teletrabajo la sancionaron en enero del 2020. Correcto. Antes de pandemia, sin saber que venía la pandemia, gente. Correcto. Lo interesante es que esa ley se había presentado antes. Participé en muchas discusiones, se dieron los espacios, pero la habían como aguantado un poquito porque no era prioridad en ese momento. Hasta que vino el mes de febrero, que entonces ya se venía inminente el tema de la pandemia, y fue una de las leyes que cuando se presentó fue de importancia. De hecho, cuando se hizo la sanción de la ley, se hizo un evento interesante donde estuvimos ahí para mí presente, y se dio una notificación masiva no solamente en Panamá, sino también a niveles internacionales. O sea, esa ley sonó por toda la región. De hecho, posterior a eso, yo ingresé al INCAE y soy egresado del INCAE. Y con los amigos que estábamos ahí dentro del INCAE, pues yo les presenté el proyecto de ley, y yo sé que en este momento en El Salvador, en Nicaragua y en Costa Rica han tomado mucho de referencia esa ley de teletrabajo. Así que no solamente fue un tema impactante aquí nacionalmente, sino también de manera internacional. En la región. Entonces, cuéntame un poquito estos temas de las convenciones colectivas, de los sindicatos, que esto es como para conocimiento mío, ¿no? Y hay mucha gente, ¿cómo funciona eso? Porque hay gente que le tiene mucho miedo a los sindicatos, pero digo, es un derecho adquirido también, ¿no? Es un derecho hasta Correcto. Constitucional, yo creo, ¿no? Los sindicatos son de tema constitucional. Y esas negociaciones son complicadas y son muy complejas, y no es sencillo sentarse con el tema de los trabajadores, y es algo que también, no te voy a decir que desmotiva, pero obviamente desmotiva los ingresos, porque si tu cabeza está metida en el tema laboral, no vas a poder producir lo que tienes que estar produciendo, inclusive hasta los mismos colaboradores también, porque es incertidumbre, ¿no? Sí, no. El tema sindical, y yo lo resumo mucho en un tema de relaciones. O sea, la relación con los trabajadores es una relación que tiene que ser sincera, directa, sin ningún tipo de mentiras, porque la gente se da cuenta y el sindicato se da cuenta. Y yo veo mucho el tema sindical es persona. Si tú puedes llegar a conectar con un trabajador o con varios trabajadores, entonces tú tienes ya más del 75% del tema ganado. Porque el resto solamente son llegar a acuerdos de cosas que ellos tienen en favor de su parte, ellos quieren debatirlo para que también tú lo aceptes, pero si ya tienes la relación creada, tú en algún momento llegas a un acuerdo. Los problemas laborales se extienden y se ponen complicados cuando no hay una comunicación, cuando la conexión está cortada, hay un telefonito roto. Y si eso existe en tu empresa y tú nunca llegas a cultivarlo, vas a tener problemas. Y es que la paz laboral cuesta y la gente no lo ve. Tener un sindicato puede ser muchas veces el resultado de tu mala gestión en recursos humanos. Y por eso es importante que la gente que está dirigiendo un área de recursos humanos tenga el conocimiento básico, no solamente de manejar las cosas en materia de recursos humanos, sino el conocimiento laboral. Porque eso te va a salvar a ti de que tomes una decisión equivocada, que a nivel de la organización impacte, haga ruido, y entonces tú como gerente de recursos humanos tengas que tomar la decisión de echarla para atrás. Te resta credibilidad, te resta autoridad, y también pone en una situación muy complicada la gobernabilidad de la empresa. Porque van a decir, no, a este no le hagas caso, o no le sigas lo que dice, porque muchas veces lo que dice no es lo correcto. Y eso es muy importante. Y sobre todo, y lo reitero porque yo creo que es la parte que más nos interesa, relaciones. O sea, tú puedes tener una empresa sin sindicato, pero ¿qué ocurre? Como tú tienes una muy buena relación con tu gente, a todos los niveles, que te pueden hablar de lo bueno, de lo malo, y tú aceptas esa información, claro, y tomas decisiones, vas a estar muy bien. Incluso si tienes un sindicato que está beligerante, pero tú tienes las relaciones con ese sindicato, tú puedes tener la mejor relación sin ningún tipo de problema. Tú sales de trabajar de estas empresas y haces tu propia firma, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a ti a eso? Porque ya llega un momento que tú dices, que chuzo, yo no... ¿Qué más? Quiero hacer algo más, pues. Sí, mira, eso que hice es interesante. Yo, a los 23, 24 años, ya yo estaba como jefe de relaciones laborales de la empresa. A los 26 pasé a gerente. Regresé nuevamente a gerente a la empresa que fue mi última experiencia laboral como trabajador, y terminé como en la parte legal. O sea, yo estaba en la parte solamente de relaciones laborales y terminé en la parte legal. Y entonces yo veía todos los días que lo que yo estaba haciendo y el impacto que yo estaba generando con el tema del teletrabajo y lo que yo estaba haciendo en la empresa, yo lo podía hacer para mí.
Entonces yo dije, ¿sabes qué? Y hablando con mi esposa, vamos a tomar la decisión. El tema es que yo puse la fecha y la puse como casi con 3 meses de anticipación. Yo decía que el 31 de enero me iba a la empresa. Me pedían que yo no lo hiciera, que pensara más, que cogiera 1 mes, 2 meses. Yo dije, no, yo no lo voy a hacer porque tengo que hacerlo para mí. Y cuando llegó el 31 de enero, que era mi último día de trabajo, no fui a trabajar. Y no porque no quise ir, sino porque estaba en el hospital con la presión en 165, 170, preocupado por lo que me estaba ocurriendo. O sea, yo decía, chuzo, voy a dejar algo seguro que yo tenía, mis hijos, tengo mi casa, tengo mi carro. ¿Te dio ansiedad? Me dio una ansiedad y yo estaba en el hospital y cuando llegué al hospital me dijo la doctora de que, oiga, usted está bien, váyase para su casa. Y cuando llegué a mi casa, de verdad que estaba bien, me tomé la presión y estaba en 120. O sea, que era un tema realmente de la ansiedad de que qué iba a pasar en el futuro, la incertidumbre. Pero ya casi 4 años después que estamos acá, no ha pasado nada malo. Sí, las ansiedades son otras, ¿no? Sí. Sí, porque no es que las ansiedades paren, gente, las ansiedades van a seguir. Van a Además seguir. que son diferentes. Entonces tú comienzas como da estos primeros pininos buscando tus clientes nuevos en el área laboral y también en cualquier otra área, porque un abogado no puede solamente limitarse a hacer una sola cosa aquí en Panamá. Tienen que hacer como de todo un poco, ¿no? Correcto, correcto. Lo que me di cuenta, y más fue después de la pandemia, es que la gente tiene muchos mitos del tema laboral. Y quiero de repente decir que es una palabra que hemos tratado nosotros de acuñar, los mitos laborales, porque la gente tiene muchas cosas que piensan que son las correctas en materia laboral y pasan esa información, no solamente a niveles de trabajadores, sino también a niveles gerenciales. Informaciones incorrectas. Y esa información incorrecta impacta mucho en la decisión que tú tomas como persona en la empresa y como gerente o ejecutivo de una empresa, dueño de una empresa para tus trabajadores. Y esas son las cosas que traen problemas más adelante. Y al ver eso, y uno de los temas más interesantes es el tema de la liquidación. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una aplicación digital donde la gente tenga la posibilidad de ver su liquidación y tener una información básica de cuánto le toca, para que cuando tomen la decisión no vayan a tomar una decisión desinformada. ¿Cómo funcionaba la aplicación? Yo descargaba la aplicación y entonces yo qué podía hacer dentro de la... Tú descargabas la aplicación y una vez que descargabas tú decías si quieres calcular cuánto te tocaba por liquidación. Llenaba los datos, fecha de inicio, salario, fecha de terminación, tipo de terminación, porque las terminaciones tienen diferentes impactos en los rubros que te pagan la liquidación. Y ponías tu tiempo en la empresa. Una vez que tú llenabas eso, la liquidación te decía estimados en vacaciones, décimo prima de antigüedad, indemnización si tocaba y si te tocaba preaviso o no. El problema es que mucha gente tiene la concepción de que te toca sí o sí indemnización, te toca sí o sí preaviso si te despiden. ¿Qué es la indemnización? Esa es una muy buena pregunta. Ese es como si fuera el monto que todo el mundo quiere aspirar. La indemnización es un cálculo que establece la ley. Hay 3 tablas dependiendo de cuánto entraste a la empresa. Pero la mayoría de la gente que está ahora mismo están en la última tabla y se calcula con base a tu salario y los días y los años que has trabajado. Y ese monto de indemnización varía, porque tú puedes tener un salario más alto un mes o como ganas horas extra, tienes otros salarios. Y eso se hace ese cálculo y te dice en ese momento cuánto te toca dependiendo de tu tiempo, tu salario. Y esa indemnización es un monto que no es obligatorio para la empresa entregarlo si tú renuncias, si te despiden de forma justificada. Entonces mucha gente comienza con el primer mito. Hey, si te votan, te tienen que pagar indemnización. Y eso yo lo comparto en las redes y la gente comienza entonces a decir, ¿cómo que no te tienen que pagar indemnización? ¿Por qué tú dices eso? Es que no. Si te votan justificadamente porque faltaste, porque hurtaste, porque tuviste cualquier otra situación que está categorizada en el artículo 113 del Código de Trabajo, no te van a pagar indemnización. Tú tienes que pelearla. Entonces la gente tiene ese mito y acepta cualquier tipo de terminación pensando que la liquidación que le va a llegar es mucho más dinero. Y esos son uno de los mitos que para los trabajadores es constante que tú lo escuchas. Y nos toca entonces nosotros en la aplicación y eso lo hacíamos para que la gente se informara. Primer mes que la sacamos en plena pandemia tuvimos casi 3.000 descargas y a final del año llegamos a 10.000 descargas de la aplicación. ¡Wow! Yo no entendía cómo era el tema digital, te lo voy a ser bien sincero. Después cuando lo fui entendiendo, entendí que perdí una oportunidad importante, pero a la vez hicimos una cuenta de Instagram que se ha llenado de muchas personas que a la postre se han quedado como clientes, que se llama Abogados Ya Panamá. Y ahí esa ha sido la vitrina que nosotros hemos utilizado para conseguir clientes, hablar con personas. Y nos dimos cuenta que al principio nuestra visión era muy enfocada a temas generales del derecho.
y vimos que el tema laboral era muy interesante y comenzamos teniendo clientes trabajadores y hoy en día tenemos también empresas y empresas de alto nivel. No te estoy hablando de empresas pequeñas, entre empresas grandes, que si no hubiese sido por la aplicación y por la red del Instagram y por la exposición de los temas, no hubiéramos tenido el acceso a ese tipo de empresas dentro del país. ¿Qué es lo que más te llaman para preguntarte? ¿Cuánto me toca si me imagino que ese es, ¿no? Porque al final es un tema monetario, gente. O sea, si usted o termina o lo terminan una relación laboral, usted como trabajador tiene ciertos derechos y también tiene ciertos deberes, ¿no? Y la empresa también. Entonces, al final es, bueno, si tengo tanto tiempo de vacaciones, si tengo tanto tiempo de prima de antigüedad, etcétera, todos estos cálculos, ¿no? Pero las empresas también a veces pecan por ignorancia, especialmente las que están comenzando. Una empresa a lo mejor de 5 o 6 años no tiene una fondo de cesantía, por ejemplo. Correcto. Entonces, si todos los empleados renuncian, quiebran la empresa. Correcto. Lo pueden hacer, o sea, literal, lo pueden hacer. Sí, el tema, mira, varía, ¿no? En los trabajadores es sí, cuánto me toca por liquidación. Si me despiden así, cuánto me toca. Pero para las empresas, la mayoría de los casos, y se está dando mucho ahora, es voy a contratar a un trabajador por servicios profesionales. Y yo tengo que decirle, hey, es que el código nada más tiene 3 tipos de contrato. Contrato definido, indefinido y hora determinada. Servicios profesionales no es un contrato regulado por el Código de Trabajo. Y cuando ves el contrato, ponen, dije, no, voy a contratar a un ayudante general como servicio profesional. Servicio profesional implica una profesión. Hay profesiones que son liberales. Abogado, contador, ingeniero, médico, arquitecto. Las que están reguladas y tienen sus regulaciones, tienen sus idoneidades, tienen sus asociaciones. Esos son profesionales. Y no es lo mismo una relación profesional de servicios profesionales a una relación de trabajo. Son 2 implicaciones distintas. Entonces, pasa que la figura es muy utilizada porque dice la gente, si es servicio profesional no pago vacaciones, no pago décimo, no pago prima. En cambio, yo he tenido casos que hemos podido manejar donde por una mala contratación quedas pagándole vacaciones, décimo, prima de antigüedad, indemnización y posiblemente te demanden por despido injustificado y te pidan 3 meses de salarios caídos. Entonces, una salida que te pudo haber salido, por ejemplo, en $5,000 con todas las prestaciones legales como tiene que ser, por hacerlo equivocadamente puede llegarse hasta $10,000 pagando indemnización y salarios caídos. Entonces, eso impacta, porque si tú lo haces una vez y tienes una empresa pequeña, te puede impactar la empresa. Pero si lo haces masivamente, y eso es lo que yo he podido ver en mi experiencia, una salida masiva de forma equivocada, te cuesta mucho dinero, no solamente por el trabajador, sino que te vas a defender. ¿Y a quién vas a llamar? Tienes que llamar a un abogado. Y las firmas de abogados cobran billete por eso, porque es un riesgo que te están tratando de salvar a ti. Sí. Entonces, parte de nuestra estrategia es tratar de ayudar a las personas para que no lleguen allá. Porque una estrategia de recursos humanos es eficiente cuando los problemas tú los resuelves antes que lleguen a los juzgados. Ya cuando llegan a los juzgados, llega al Ministerio de Trabajo, entonces tu estrategia no funcionó y vas a gastar mucho más dinero que pudiste haberlo ahorrado si hacías las cosas correctamente. Y para los empresarios que nos están viendo y los emprendedores, si un colaborador lo lleva al Ministerio de Trabajo, el peso de la prueba cae en el empleador, Correcto. en la empresa. Y el empleado o el colaborador argumenta lo que tiene que argumentar, pero él no tiene que probarlo. El que él tiene que probar lo contrario es la empresa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las reglas están hechas y pueden que no sean justas, pero son las reglas, es la ley. A veces la ley no es justa, Joel, pero es la ley. Entonces, para uno tener como que las barbas en remojo, es importante, como dice Joel, el tema del contrato. ¿Qué contrato yo voy a tener? No, que no voy a tener servicios profesionales, pero si el empleado o el colaborador demuestra una dependencia, demuestra que él cumple un horario, demuestra que él hace todo lo que hace un empleado normal, pero la empresa quiere jugar vivo y entonces no quiere hacer no sé qué, el Ministerio de Trabajo se va a dar cuenta de eso. Totalmente. Y entonces lo que viene es la multa, viene etcétera, etcétera. Entonces, una mala contratación, ya sea a propósito o por ignorancia, lo que puede terminar es quebrándote la empresa. O sea, sí.
es así. Una empresa que factura poquito y tú le metes un pasivo laboral de $25,000, la quiebras. Correcto. O sea, la quiebras. ¿Cuáles son las consecuencias después de eso, no? Para las empresas, ¿tú qué les recomiendas a ellos que hagan? Porque esto tampoco es... Esto es como una póliza de vida, como yo le digo. Nadie la necesita hasta que la necesita, ¿no? Y normalmente cuando la necesita ya estás hasta la zapatilla. Pero, ¿qué tú le recomiendas a las empresas que no han hecho esto o que no tienen o que no han palpado las consecuencias? Ujú. Que son esos primeros pasos que deben de hacer, ¿no? Sí, mira, yo lo veo en diferentes instancias, ¿no? Por lo menos uno cuando inicia una empresa como emprendedor, yo creo que lo más importante es que tengas conciencia de que el derecho laboral existe. Porque a veces cuando decidimos contratar a una persona, lo hacemos a la huilla de los cocos o porque tengo un apuro y sí, ven a trabajar y entonces todo está muy bien al principio, pero al final, como toda relación, si no se hacen las cosas bien, si hay un mal entendimiento o un mal acuerdo o te sientes que la persona no se está funcionando en las funciones que están haciendo, entonces todo lo que tú necesites al principio te va a costar al final. Y te va a costar porque vas a tener que ver cómo lo enmiendas. Y lo que inicia mal, normalmente termina mal. Entonces, esas son cosas que tienes que tener en mente, porque si ese es tu único trabajador, o son tus únicos 3 trabajadores, y tus ingresos están para pagar solamente el salario, que él te renuncie o te demande, eso te puede costar a ti el negocio y quedas en quiebra. Entonces, eso es un tema. El otro tema también, ya las empresas como están mucho más amplias, ya tienen más ingresos, son mucho más grandes, el hecho de invertir en ese profesional que se mete en la parte de recursos humanos. Y digo invertir en ese profesional porque a veces vemos el tema de recursos humanos como un área que se desarrolla más adelante, porque no le vemos ese nivel de importancia en ese momento. Pero el recurso humano son cosas que se van sumando paso por paso, paso por paso. Y cuando tienes una compañía muy grande, o has crecido, gracias a Dios, bastante, poner todas esas cosas al día te va a costar. Entonces, ¿qué recomendación interesante? Hey, en ese profesional que inviertes, trata de que el tipo tenga una capacitación en recursos humanos. Si no la tiene, mándala a coger cursos de recursos humanos, cursos de derecho, que se lean un libro, que las personas también se interesen por coger una maestría o alguna información de recursos humanos que te va a ayudar a ti a ahorrarte dinero, no solamente en la parte del manejo del personal, sino en la parte legal. ¿Qué puedes decir? ¿Qué no puedes decir? ¿Qué puedes poner en el contrato? ¿Qué no puedes poner en el contrato? Y sobre todo, Brian, lo más importante, cómo terminar la relación de trabajo. Que ese es otro mito que la gente piensa que eso es sencillo. Pero la gente despide a la gente, a los trabajadores lo despiden de manera verbal. Lo llaman, hey, estás despedido. Un despido verbal es ilegal. O si no le dicen, sabes que no venga más a trabajar, deja esa cosa así. Es un despido también. O sea, y eso tiene un impacto. Yo he tenido también empresas que han despedido trabajadores de forma por correo electrónico. Le mandan un correo y le dicen, hey, a partir del lunes estás despedido. Todos esos errores que uno lo ve como que sencillo, impactan al momento de la terminación. Y el trabajador utiliza eso, lo presenta en un proceso judicial y quedas pagando por ese error mucho más de lo que tienes que haber pagado si hubieras tomado las cosas de la forma correcta. Porque hay que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Hay que hacerlo de la manera correcta. Tú mencionaste el libro, este libro que está aquí, que yo no me lo he podido... Espérate, voy a ponchar la cámara acá. Yo no me lo he podido leer, porque me lo trajo ayer. Y entonces, yo estaba viendo, ayer estábamos conversando y yo estaba viendo los capítulos, ¿no? Y es como digo yo que es como un tipo de glosario para una persona que está comenzando. Y no te estoy hablando de comenzando. Hay gente que tiene 30 años en esto y no tiene mucho conocimiento del recurso humano porque eso lo puede ver el socio, eso lo veía no sé quién. O sea, ellos están en su operación, en la venta, en hacer la plata y esto lo dejan como que al final. Sí. Al final, porque esto no es que sea algo grave de vida o muerte hasta que es debido a muerte. ¿Me explico? Es como el seguro de salud, ¿no? Pero voy a leer alguno de los capítulos. La figura del personal de confianza dentro de una empresa. El proceso de contratación de personal extranjero. El seguro social es obligatorio, no es opcional. Creo que el seguro social hoy aquí en Panamá, la única deuda que te meten preso es la del seguro social. Es correcto. Tú le puedes deber la vida a la DGI. Yo puedo estafar gente, o sea, puedo robar por deuda a un banco, lo que sea. No, miento, no puedo estafar ni puedo robar. Pero pues yo puedo dejar de pagar mi casa, pues. Banco no me puede meter preso. ¿Ok? El seguro social, sí. El verdadero costo de contratar a un trabajador, que
que eso es importantísimo al momento de la gente hacer sus cálculos de precio. Beneficios legales que brinda la ley laboral a los trabajadores. O sea, aquí hay como que, que tú dijiste, mitos de la terminación laboral. Yo le recomiendo a todo mundo que se compre este libro, que necesite educarse con este tema y que necesite empaparse. No es un libro muy extenso, son solamente unas 129 páginas que yo creo que en un día se lo pueden leer, y de todas maneras subrayen las cosas ahí para que estén empapados de esto, ¿no? La ley, el código de ley laboral es masivo, sí, es así. Extenso. O sea, digamos que este puede ser como que un resumen para que te echen el cuento, porque lo que normalmente pasa, Joel, es que yo tengo una duda, entonces voy a llamar a un amigo que probablemente está más ignorante que yo. Entonces vas a ir a buscar información en esto. Tú, después de casi 20 años o más ¿por qué hiciste este libro? O sea, ¿por qué tú dijiste que voy a hacer un libro? Sí, mira, y tú has dicho, los puntos claves que pusimos ahí son los puntos que hemos identificado dentro de la radiografía que le hacemos a las empresas de los temas que más se dan en el tema laboral. Y te digo que decidimos hacer el libro porque normalmente la bibliografía laboral está dirigida para abogados. ¿Ve? Entonces, las personas que consumen el tema y necesitan tomar decisiones, normalmente en las posiciones que se encuentran no son abogados. En mi caso personal, yo estuve trabajando dentro de la parte administrativa de varias diferentes empresas, pero tenía la coincidencia que era abogado y complementé el conocimiento de las leyes con el tema administrativo para entonces aplicar correctamente la ley. Pero mucha gente puede leer el código, pueden entender o interpretar una cosa y aplicar otra cosa. Y en esa aplicación están los problemas. Entonces yo decidí, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo bastante sencillo, tomando una historia de lo que yo tenía que hacer casi siempre, que era capacitar a personas que eran contratadas de otros países para que entendieran cómo es el tema laboral, porque hay que llamarse a la realidad. Una persona que es contratada aquí en Panamá de diferentes nacionalidades, cuando vienen acá y comienzan a entender las particulares del código de trabajo, a veces que no lo entienden y dicen, pero ¿cómo esto es así? Yo pensaba que esto era diferente. Y si no tienen ese conocimiento antes de comenzar a administrar gente, entonces comienzan a tomar decisiones que afectan el orden normal del trabajador. Y en esa afectación, entonces, a la final tú quedas con una empresa en problemas. Entonces, lo que yo decía es que vamos a hacer ese libro tomando en consideración una historia de cómo yo capacitaba a los ejecutivos que venían y les enseñaba qué es lo que decía el código para que entendieran más o menos cuáles eran las diferencias. Y hay diferencias importantes. Por ejemplo, te voy a decir una. En otros países, en Panamá, apenas que tú comienzas a trabajar, comienzas a acumular para las vacaciones. Por cada 11 meses de trabajo tienes 30 días de vacaciones. En otros países no es así. En otros países las vacaciones comienzan, hay unos que son 0 y te tienes que darte pay time off, PTO, y hay otros que comienzas entonces a acumular el 4%, el 6% o el 8% del salario, que se traduce a 2 semanas, 3 semanas y 4 semanas de vacaciones que vas acumulando con el tiempo que tienes en esa empresa trabajando. Entonces, si tú inicias a trabajar, nada más tienes 2 semanas. Y si comienzas a tener 10 años, tienes 4 semanas. Aquí es diferente. Aquí desde que inicias tienes el mes. Entonces, son cosas que cuando las personas comienzan a comprenderlo, y más las personas que no tienen esa información a detalle, entonces eso te cambia totalmente hasta la manera de generar una operación de un negocio. Por ejemplo, un tema que aparte del tema de las vacaciones, las incapacidades. En Panamá, las incapacidades, por cada 26 jornadas tú acumulas un día de incapacidad. Entonces tú, cuando tienes ese día de incapacidad, llegas hasta 18 al año y lo puedes acumular hasta 2 años, hasta 30 y 36. En otros países no hay tantos días de incapacidades y no los paga muchas veces la empresa. El trabajador es el que tiene que asumirlo. Entonces son diferenciaciones que no están y el ejecutivo tiene que entender, o la persona que trabaja tiene que entender, porque tu operación te tiene que basar con base a esos temas. Y más si estás en una operación de transporte donde las personas de repente se incapacitaron, ¿cómo tú vas a manejar esa ausencia de ese personal? ¿Cuánto necesitas para cubrir ese puesto de trabajo si se van de vacaciones? O para el día de descanso, ¿cuántas personas necesitas para cubrir una semana de trabajo? Por lo menos las personas que trabajan de seguridad. ¿Cuánta seguridad tú necesitas en tu operación para cubrir 24 horas de trabajo? Y son temas que la gente desconoce el código, que en otras instancias no son parecidas. Claro. Miren, gente, esto que dice Joel, mi hermana trabaja allá en los Estados Unidos y yo le digo a ella, pues mi hermana nunca trabajó aquí en Panamá, mi hermana siempre trabajó allá.
Y entonces el esposo de ella, un día yo estoy echando cuento con el man y yo le explico el tema del 13º mes. Correcto. Entonces ellos como que no... Esto es como hablarle a un marciano de que existe la Tierra. Pues. O sea, es como que el 13º mes es ese mes de salario adicional. Que yo a veces lo digo y me río, pero eso nada más existe aquí en Panamá. O sea, el décimo no existe en ningún lado en el mundo. El tema de la incapacidad. Y yo he trabajado en muchos lugares y yo he escuchado gente, no voy a decir nombre, ¿no? Pero he escuchado gente que dice, no, hombre, si aquí en Panamá tú cobras 13 y trabajas 9 meses. Por todas las vacaciones, por todas las incapacidades que puedes meter, todos los días libres. Yo creo que Panamá es uno de los países que más días libres tiene en el mundo. Primero creo que es Colombia y entonces así viene, pero Panamá tiene un pocotón de días libres. Entonces, obviamente todo eso es una carga laboral Correcto. pesadísima al empleador, porque yo tengo que producir para pagar 13 meses, pero no necesariamente tengo ese tiempo produciendo. En Japón la gente coge vacaciones y que te dan una semana a los 5 años. Y en Corea y estos países así, en los Estados Unidos es como tú dices, es como por la hora. Correcto. Entonces te sale en el talonario, dije, tienes 1 hora de vacaciones, 2 horas de vacaciones, 3 horas de vacaciones. Y tú viendo tu acumulado. Y tú estás viendo el acumulado, entonces después tú vas y lo tomas, ¿no? Entonces esa clase de... que también son leyes que a veces no son tan apetitosas para los inversionistas cuando vienen de afuera, porque dicen, chuso, eso, o sea, mi operación y mi rentabilidad aquí es violenta. Y eso afecta mucho también al momento que ustedes vayan a ver su salario cuando ustedes lo tabulan. Sí. Porque ustedes tabulan el salario y dije, bueno, a mí me están pagando $600 al mes o $1,000 al mes. Vamos a usar $1,000 al mes. Me están pagando $1,000 al mes, pero en verdad, si nos vamos al año, más el décimo, etcétera, entonces ya no son $1,000, a lo mejor son 1,200, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo sientes que a veces el empleador se siente ante estas regulaciones? Porque uno ve las regulaciones afuera como Disneylandia y nosotros estamos como en un parque sin columpio, ¿no? Sí, mira, y te lo pongo de esta forma. El Código de Trabajo, de acuerdo a los que lo escribieron en el 72, tiene 2 impactos importantes, un impacto social y de familia. Entonces, cuando tú analizas ese impacto social y familia, el entender de esa legislación está para ponerle un peso adicional, o sea, para ponerle un sobrepeso a la relación de trabajo y que el trabajador tenga beneficios que posiblemente, si no existiera ese código, no existieran o existieran de diferentes formas. Entonces, dada esa concepción, el Código de Trabajo, yo considero que en este momento tiene beneficios importantes que comparados con otras jurisdicciones del mundo están tratando de llegar allá. ¿Y por qué te lo pongo así? En ejemplo, Canadá y Estados Unidos, con el tema de la pandemia, comenzaron a crearse PTOs o días libres pagados por la empresa para que tuvieran incapacidad por el tema de la pandemia. Ya en Panamá lo teníamos. Entonces, son cosas que son positivas y tú lo comienzas a ver ahí. Pero cuando ese inversionista llega y comienza a entender no solamente eso, sino todas las otras cosas más que está el Código de Trabajo y lo llega a poner en números, él dice, bueno, un trabajador a mí aquí en Panamá me puede costar el salario más un 35 o un 50% adicional, pero en otros países me puede costar el salario más el 20%. Y si lo ves así de forma fría, tú dices, ¿sabes qué? Me sale mucho mejor irme para esta empresa porque este otro país porque tiene mejor competitividad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y decirle, no, eso es así, pero también tienes otros beneficios. Si contratas personas con discapacidad, tienes unos beneficios fiscales que tienes hasta el 2%. Para mantener estos temas, tenemos también la ley de la zona franca. Entonces, y comenzamos entonces a vender a ese empresario la importancia del país. Y yo considero que sí, el Código de Trabajo tiene cosas interesantes, tiene cosas que muchos países están aspirando y están llegando allá, pero cada modificación que hagamos o cada propuesta que hagamos tiene que verse con el norte de no implementar o no encarecer más esa planta laboral que puede impactar en el momento que el inversionista vaya a ver los números en manera fría. Sí, es que sí, cuando nosotros vemos, dije, bueno, lo que pasa es que Amazon se fue para Costa Rica. No, lo que pasa es que no sé quién se fue para... Google se fue para Salvador. No sé quién se fue para Colombia. No sé quién. Entonces digo, obviamente si vienen acá, esa gente hace su matemática. La gente hace su matemática. Esos gringos, esos europeos, esos asiáticos hacen su matemática. Ellos dicen, hey, contratar a 1,000 personas en Panamá
y pagarles $1,000, ¿ok? Es tanto. Y si hago lo mismo en Costa Rica, es tanto. A lo mejor el capital humano puede ser el mismo, tienen las mismas capacidades, tienen la misma ubicación, etcétera. Y me sale más barato ir para allá. Correcto. Así de sencillo. O sea, eso no es... Y esto no es yo queriendo, criticar los derechos ni nada de esa cosa. Es una realidad, ¿no? Es una realidad que se vive. Que es con la que Es una competimos. realidad que se vive y es la que nosotros tenemos. ¿Tú cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Porque el conocimiento lo tienes, pero a veces plasmar esto de una manera ecuánime y sencilla para que... Porque este libro no está hecho para colegas de Joel. Este libro está hecho para gente que no sabe Correcto. de esto. Por eso está hecho de una manera más sencilla. O sea, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esto y hacerlo en un argot más sencillo, panameño, no? Correcto. Mira, esto a mí me tardó, fueron casi 4 meses en hacerlo. Digo, sobre todo, más que decir la parte técnica, fue tratar de ver cómo bajaba esa información de forma práctica. De hecho, el libro está basado en muchos ejemplos. Y hay ejemplos de cosas que se manejaron mal en su momento, que se entendió que se manejó mal, y cómo se resolvió y cuál fue el impacto. Entonces, eso ayuda que ese profesional diga, si yo hago estas cosas así mal, esto es lo que me puede ocurrir. Y tú tomas entonces en consideración eso al momento de tomar una decisión. Estos son como casos de estudios aquí, ¿no? Correcto. Casos prácticos que tú has vivido en tu carrera y aquí en Panamá. Y aquí en Panamá. Entonces, un tema bien puntual. Por ejemplo, yo tuve un caso donde despidieron de forma verbal a un trabajador. Digo verbal porque fue por correo electrónico y una llamada por WhatsApp. Por WhatsApp y en Teams. Entonces, hicieron la llamada y le dijeron, estás despedido. Y la persona dijo, ok, estoy despedido. Y la carta de despido nunca se la entregaron. Por no entregar la carta de despido, la empresa tuvo entonces que pagar la indemnización y un mes de salario. ¿Pero por qué tuviste que pagar eso? Porque no cumpliste con la formalidad que establece la ley. Ese fue ese caso. Otro caso, tenemos también un trabajador que en redes sociales dio una información y la empresa redactó una carta de despido y no dijo en la carta de despido qué red social, cuál es el nombre del usuario, qué día fue y cómo yo sé que esa red social que dice esa información eres tú como persona. Esa tecnicalidad de realizar una carta de despido que sea específica, precisa y que tenga los datos certeros, eso tienes que analizarlo bien, porque el impacto que fue después de ahí, indemnización y 3 meses de salarios caídos. La empresa pudo haber pagado por esa salida solamente $3,000 y quedó pagando $7,500 adicionales a los $3,000. Entonces, ese es el impacto de manejar un despido de forma equivocada, sin los instrumentos necesarios. Y pasa mucho, porque a veces uno, y yo lo puedo entender, como empresario, como dueño de empresa, o como alguien gerente general de recursos humanos, dice, sabes que yo no quiero a esa persona más aquí. Dile que se vaya. Pero esa decisión, al momento, el calor de momento, si no lo analizas bien, si no lo manejas de forma correcta, después te vas a acordar cuando rayas el cheque y pagaste esa salida. Sí, porque lo haces... Las cosas mal hechas terminan mal. Lo que pasa es que uno a veces por lógica dice, pero es por el tema del desconocimiento, no te voy a decir ni siquiera por lógica, es un tema de desconocimiento. Ese tema de votar a la gente por WhatsApp, eso, o sea, yo creo que esa es la cosa más común, la bajeza más grande que existe. O sea, tú tienes que tener una comunicación con la persona, explicarle, darle... Al final estás hablando con un ser humano, ¿no? Entonces tienes que darle una carta, tienes que decirle, etcétera, whatever. Cosas que no se ven. En los Estados Unidos pasa mucho esto. Correcto. O sea, en TikTok, literal. Cuando Elon Musk compra Twitter, hicieron una llamada como de 100 personas, nada más para notificarles que lo estaban votando. Todos en la pantalla ahí. Era una locura. O sea, esas son cosas que uno acá en Panamá, nosotros, el código nos protege en ese sentido. ¿Qué ha sido casos así de terror aquí en Panamá a nivel, pero grande, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto fue, yo me imagino que, pero a nivel empresarial, corporativo, pues. Sí. Que tú te acuerdes. No, yo te puedo comentar, mira, lo que pasa es que el tema laboral depende, es muy amplio, pero te voy a decir un tema específico. Hubo una empresa que aplicó salidas masivas y eso impactó a la movilidad del país. Yo creo que eso fue en el año
2000, no me acuerdo el año, pero se cerraron las calles, cerraron los buses de las calles, el Ministerio de Trabajo, estaba trancado el país por despidos que se realizaron. Y ese impacto incluso llevó después a que la empresa cerrara los patios de transporte y no hubiese movilización en la ciudad de Panamá por prácticamente una semana. Y tuvo que llegar el presidente a tomar una decisión sobre ese tema. Wow. Entonces, a ese nivel llega el impacto. Por ejemplo, también lo vemos con el tema en Boca del Toro, con las ganaderas. O sea, eso es impresionante cómo el sindicato tiene ese manejo del tema de la provincia, ni siquiera el tema de la empresa solamente, el impacto que causa en la provincia. Entonces, te digo ya, el tema laboral y sobre todo el tema sindical, y más cuando son empresas de alto calibre, tiene que ser manejado con personas que tengan ese detalle de información y que tengan ese detalle de qué está ocurriendo. Que tengan manejo. Manejo se llama eso, gente. Manejo. Manejo con el sindicalista y con la empresa también. Y el empresario confía en personas, como decía Joel, en una organización y escucharlos en el calor del asunto. Estas negociaciones no son fáciles. No son fáciles. Estas negociaciones no son fáciles porque se tranca la rueda y se tranca, pues. Y se para la gente de la mesa y bueno, pues ya nos vamos para la calle. Y eso no, o sea, ese no es el propósito. Tiene que tener una persona que tenga manejo con las dos partes, ¿no? Y entender también, como sea la posición que estés, que si tienes una situación laboral, tienes que ceder. En algo tienes que ceder. No va a ser en el 100%, puede ser en algún porcentaje, pero si tú quieres llegar a un acuerdo, a menos que es un tema totalmente ilegal y totalmente fuera de ya todo, irrisorio, ¿no? Irrisorio. Pero si es un tema que tú puedes, de repente tienes movimiento de cintura, tienes que ser. Porque si no lo haces, entonces trancas una situación que te puede impactar más adelante. Aquí, el tema de los pliegos de violaciones, que es cuando una empresa tiene un sindicato y el sindicato está molesto con la empresa por alguna razón, porque incumple la ley, porque incumple la convención colectiva, y presenta esa petición al Ministerio de Trabajo, es como que tú tuvieras a todos tus trabajadores con fuero, como si todos estuvieran embarazados, por decirlo así. No puedes aplicar ningún despido en ese caso. ¿Qué ocurre en ese tema? Eso puede llegar hasta que te cierre la empresa, para entonces que se dé una posición, o hasta que eso llegue, eso puede llegar hasta incluso hasta un arbitraje. Y en el arbitraje, lo que toma la decisión está fuera de tu alcance. Tú no tienes el manejo. Tú no puedes permitir, como gerente de recursos humanos, como lo que sea en la empresa, que tú llegues a una situación como esa, porque sale de tu control. Y también te impacta económicamente, porque esa decisión que se tome después, tú no sabes cómo va a ser en tu finanza. Y eso hay que analizarlo, eso hay que verlo. Y de repente no es el momento para tomar esa decisión. Y en el libro hablamos de un caso parecido así. No es el momento para tomar la decisión de este caso. De repente tú puedes atrasar ese tema para que tengas una mejor conversación con la gente, explicarle por qué lo estás haciendo, cuál es la razón importante, si tiene un impacto en tu vida, si te va a ayudar a que estés mucho mejor, escuchar qué temas tienen. Si te dicen algún tipo de opinión, no la escuches solamente. Trata de implementarla para ver qué tal, cómo te va. Porque a veces tú piensas que tienes las mejores decisiones, pero las decisiones a lo mejor no las tienes tú, las tiene la gente que lo vive y que te puede decir, yo te digo esto porque cuando yo salgo de mi trabajo no hay bus, no hay taxi. Por eso necesito que me ayudes con esta parte. Claro. Y son cosas que a veces uno no ve porque no estás viviendo la situación en el momento, ¿no? Cuando me estoy acordando de un caso, cuando hubo el enredo del triángulo, los que tienen más de 40 años se van a acordar del triángulo. Los trabajadores quedaron en una situación muy mal, porque la empresa se fue a la quiebra, quebró y ellos quedaron sin sus prestaciones y todas sus cosas. Y esto es conocimiento público, ojo. Los trabajadores llegaron y se llevaron todo. Claro. Se llevaron todo. O sea, se llevaron los inventarios, se llevaron las computadoras, las mesas, las sillas. O sea, esto ya es el apocalipsis. Claro. Entonces, yo creo que este ya es los casos más así extremos que hemos tenido aquí, para que yo me acuerde. El tema que comentaste antes de las bananeras también. Hay tanta literatura de lo que es la United Fruit Company, la Midway, que tenían las bananeras en todo Centroamérica y parte de Sudamérica, y las condiciones deplorables que tenían tanto al trabajador como al país. Imagínate, aquí en Panamá la bananera le pagaba, creo que era 10 centavos por cada 20 kilos, una cosa así. Era una porquería. Y bueno, ya después vino Torrijos y dijo, Chuzo, tienen que pagarme $1, tienen que pagarme $1 de impuestos. Y entonces convenció a los otros países centroamericanos. Hay muchos libros de eso. Hay uno que se llama Banana Republic, que se me olvidó quién lo escribió. Un canciller
no fue un canciller, fue un diplomático gringo aquí en Centroamérica, pero esa gente eran, o sea, eso era lo tope, ¿no? Eh, este, y todas estas cosas, estas irresponsabilidades por parte de las empresas, lo que generan es que el código se ponga más duro. Correcto. Para el empresario después. O sea, no es que se va a poner más suave. Claro que no. Uh-huh. Y las conquistas laborales no se las puedes quitar. Entonces, eso es como para siempre, ¿no? O sea, las reglas se ponen mal, pero, y no voy a decir mal, pero se pone más difícil ganarse $1 después de uno tener condiciones de esa índole, ¿no? Sí, lo que pasa es que son derechos ya que son adquiridos por el trabajador. Pero también el tema es que, y lo voy a voltear también para los trabajadores, porque yo en mis redes también hablo con la gente, le digo lo de la empresa y también le digo al trabajador. El trabajador también tiene que apreciar los beneficios que tiene por ley. Porque son beneficios importantes, interesantes, que cuestan. Y yo considero que esos beneficios, lo mínimo que tiene que hacer la empresa es respetarlos al 100%. Y la ley laboral está hecha porque en algún momento, cuando se dio una situación que tú necesitabas algún permiso o irte de incapacidad, la persona que administraba dijo que no. Entonces, como dijo que no, entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que darle al trabajador ese derecho de que tenga vacaciones, que tenga el derecho de incapacidad, asistir con su hijo con asistencia médica, a personas que tienen familiares con algún tipo de discapacidad, que tengan las 144 horas para que puedan asistir y sean pagadas, que tengan fuero. Por lo menos mucha gente también, y casos vividos, me llegan en las redes, contratan a una persona sabiendo, sin saber, a una mujer, y de una vez quieren venir a hacerle una prueba de embarazo. O sea, eso es lo más eso no tiene cabida, y más en este momento, porque es un tema natural. ¿Por qué tú vas a regular si está embarazada o no antes que entre? Tú estás contratándola por el tema que tiene en la mente, no porque su condición. Y son cosas que se dan donde esto va a repercutir en mucho más, puede repercutir más en temas que sean más restrictivos para la parte del empleador, y uno no quiere tampoco que eso ocurra. Pero también hay que ser parte y parte y hay que tratar de respetar a esas cosas, ¿no? Entonces, yo te digo que el tema laboral es un tema bastante amplio y social. Yo considero que las empresas tienen una ventaja importante para poder informarse, porque tienen la posibilidad de tener una persona capacitándose, recibiendo información. Y el secreto que yo te puedo decir del tiempo que estuve trabajando en diferentes empresas es que yo siempre me hice amigo de no solamente del trabajador sindicalista, sino del trabajador. Y cuando a veces el sindicalista me decía a mí una información, yo la aceptaba, pero la validaba también con la gente. Para ver si era verdad. Claro. Y ese es tu poder para que tú tengas la capacidad de conversar y entender qué está ocurriendo. Porque cuando viene un problema, no te van a agarrar descuidado, porque ya tú sabías que venía un problema. Y a veces y criticará para la gente de recursos humanos, no salen de la oficina. Y ahí me tocaba salir de la oficina, hacer inspecciones, hablar con la gente. Yo me he ido a restaurantes a hablar con trabajadores. Almuercen con la gente. Ese es el mejor lugar para uno conocer a la gente. Almuercen con la gente ahí en el mismo lugar de trabajo. Siéntense con ellos. Pongan su comida en el microondas. Formen la fila para ver si la fila está bien, si el microondas anda, si nada más le tienen uno. O sea, estas son cosas tan tontas en una organización. Yo me acuerdo... Y esto yo no trabajé ahí, pero yo tenía un cliente que tenía un pocotón de gente, y tú disculpa que te interrumpa, pero era una fila enorme en la cafetería, y entonces como él no comía ahí nunca, él comía por eso no sabía, y la gente cabreaba por la vaina, y el ambiente de trabajo, no sé cuánto cuesta un microondas, $100. Una empresa que tenía un pocotón de empleados. Hey, compren por $300, se solucionó el problema. Correcto. 3 microondas, eso era el todo. Ya habían 4, ya la fila, ya la gente come más rápido, ya la gente tiene la comida caliente, no tienen que estar esperando. Sí, es así. Y mira, yo un tiempo decía, yo no tengo esa política, pero un día un sindicalista me invitó, hey Joel, te invito a que conozcas dónde yo vivo y cómo yo, mi familia y todo lo demás. Y yo fui, y yo conocí su familia, conocí su casa, muy amigo mío. Y eso te ayuda a ti a poder comprender qué es lo que está ocurriendo con esa persona. Y a veces no llegamos a esa sensibilidad. ¿Por qué no llegamos a eso? Porque a lo mejor estamos enredados en otras cosas, pero eso te hace a ti salirte de ese día a día y poder hasta hacer un proyecto beneficioso para los trabajadores, o puede de repente ver un problema que tú, por no estar pendiente en esa parte, pudiste haber solucionado hace rato. Y eso no tiene nada de malo.
De hecho, como anécdota, ¿no? Yo me fui de una de esas empresas y estaba aquí en el mercado de marisco. Y en el mercado de marisco estaba ahí tranquilo, estábamos hablando y de repente yo escucho veo que me mandan a una mesera con 2 botellas de cerveza. Y que yo no pedí cerveza. Y que no, se lo mandan ahí. Cuando volteo están todos los trabajadores diciendo como, jefe, la botella. O sea, y eso creó una relación. Después que ellos me pagaron esa botella, yo les pagué sus 6 botellas a ellos por allá para que también tuvieran su cerveza por allá. Y eso fue una conversación tan amplia que cuando después que yo regresé nuevamente a esa compañía a trabajar, ellos me vieron, estaban más contentos, me contaban las cosas, me apoyaban, me daban información. Y eso es lo que uno quiere. O sea, uno quiere establecer conexiones, relaciones. Sí, porque a la hora de la hora tú lo que estás buscando es como una mediación. Y yo creo que el profesional de recursos humanos ante una situación de esta tiene que tener manejo, tiene que manejar los hilos también, porque las negociaciones son como tú dices, hay que dar y recibir un poco. Entonces no es todo, dije, para mí. Y los que se sientan en estas situaciones que son muy complejas, o sea, estas convenciones colectivas siempre tienen como un tiempo y después se tienen que volver a renegociar. Y entonces, a medida que va llegando ese deadline, la situación se tiende a poner tensa, tétrica y a veces se pone tensa y entonces hay unidades que a lo mejor no están de acuerdo, hay otras que sí están dispuestos a ceder, hay otras que tienen, entonces es conocer bien. Es un tema muy, o sea, esto es como que no hay una fórmula para esto perfecta, ¿no? Correcto. O sea, esto es como un traje a la medida, ¿no? Lo que le funcionó a una empresa no significa que es la que le va a funcionar a la otra empresa. Las condiciones laborales de una empresa, yo no sé, azucarera pueden ser muy diferentes a una empresa de manufactura. Ellos piden cosas diferentes, etcétera, ¿no? Sí, y también implica tú mucho de profesional de recursos humanos entender que uno es un tema personal. Porque también te lo voy a decir de mi experiencia. Por una decisión que no fue que yo la tomé, pero se ejecutó, entonces salí impactado yo con mi nombre. Entonces, en una vía bien importante de aquí del país, estaban afuera con megáfono y comenzaban a decir mi nombre, abajo Joel y abajo Joel. Y en su momento yo lo pude haber cogido personal y pude haber tenido un problema bastante directo, pude presentar una demanda por las mentiras que decían. Pero uno tiene que entender también que tú estás haciendo un trabajo y que ese trabajo tú tienes que llevarlo de la mejor forma. Y después de ese tema, yo sí hablé con los sindicalistas y le dije, hey, me sentí mal por lo que hicieron y me molestó lo que hicieron. Se disculparon, pero después de ahí más nunca lo hicieron. Cuando iban a hacer un tema como este, y lo llegaron a hacer varias veces, adicionales, nunca mencionaron más mi nombre. Y cada vez que me veían me decían, respetamos porque usted nos habló con la sinceridad y nos dijo cómo era la cosa. Como gente. Como gente, y no queremos que usted tenga molestias con nosotros. Yo me lo encuentro después y me saludan, abrazo, licenciado, que no sé qué. ¿Te acuerdas cuando ese día hicimos eso y nos reímos? Pero fue un tema de la sinceridad del momento, ¿no? Son mucha madurez. Mucha madurez. Yo no sé si me hubiese estado riendo con ellos. Pero, ¿dónde yo puedo comprar el libro, Joel? Bueno, en este momento el libro lo tenemos de venta directa en nuestras redes y en nuestras oficinas. Ok. @abogados ya Panamá. Estamos tratando de negociar con unos supermercados para que ingresemos ese libro en los supermercados también y tenga la accesibilidad. El libro Laboralmente Informado es un libro bastante condensado del tema laboral, lleno de experiencias. Básicamente muchas cosas de lo que conversamos aquí están en el libro. Y yo creo que yo se lo recomendaría también a las personas que lo leyeran de todos los niveles. Eso tiene un nivel bastante dirigido incluso hasta sindicalistas si desean conocer cómo piensa la otra parte, porque eso también es importante. O sea, si tú llegas a conocer cómo piensan todas las partes, tú puedes entender ya a dónde tú puedes llegar. Y eso también es interesante para que lo conozcan. Tiene un valor de $25 el libro. E incluso me motivaría mucho que una vez que lo terminen de leer nos escriban en sus redes qué es lo que les pareció, qué fue lo que no les gustó, si hay algo que consideran que estuve equivocado, porque ese feedback, esa información... O si les gustaría que incluyeran algo en la segunda edición. Correcto. Porque eso nos ayuda a ir testeando. Lo que sí te puedo decir es lo que hemos vendido, en un 100% a todo el mundo le ha gustado. Claro. Así que yo creo que los que los adquieran posteriormente a esto... Con información valiosa. Yo no lo he podido leer. Este fin de semana me lo voy a leer. Lo guié por encima. Y cuando lo termine de leer, ahora, a mí me gusta mucho la lectura. Yo trato de leerme por lo menos 1 o 2 libros a la semana. Y yo creo que este va a ser el de fin de semana.
Y les voy a dar los datos también. Y yo creo que a Joel vamos a tener que invitarlo más aquí al programa. Yo estoy viendo si hago un tema de streaming o un tema de lives y eso. Y agarrar llamadas de personas, pues. Imagínate que estamos aquí hablando y entonces, bueno, hey, nos están viendo y agarramos la llamada de alguien que nos haga una pregunta al aire, ¿no? En vivo, correcto, tipo radio, ¿no? Lo que antes se llamaba radio, ahora es streaming. Entonces, pero con profesionales así como tú, ¿no? O sea, gente de recursos humanos, gente de... Este es un proyecto que me lo estoy haciendo en la cabeza hace una semana, así que yo creo que vamos a decir la otra semana lo terminamos de ejecutar ahí con más tiempo. Pero porque lo que quiere la gente es información. Sí. El desconocimiento está allá afuera. O sea, el desconocimiento es tal que yo ni siquiera sé dónde puedo buscar la información. Entonces voy a Google y pongo de que ¿cuánto me toca si me votan? O sea, te va a decir una paja. O sea, no te va a decir lo que es. No tienes las variables ahí también, inclusive para el empleado y para el empleador. O sea, para el empleado, ponte que él puede ir a un ministerio de trabajo y a lo mejor allá lo ayudan. Pero sí, el empleador necesita entonces personas como Joel, ¿no? Sí, correcto. Que lo asisten y que lo asesoren. Lo ideal es que asesores antes que se quiebren la pierna. Correcto. No después. No después. Ya después la asesoría es otra cosa. Ya es cirugía. Cirugía, vamos a tratar de salvarle la vida al paciente prácticamente. Antes de que tómate una pastilla para la presión todos los días, ya, ¿no? Sí. Gracias por haber venido, Joel. Escriban en las redes sociales, léanse el libro, gente. O sea, de verdad, léanse el libro. Porque esta información es valiosísima. Se lo digo con conocimiento de causa. Los errores yo creo que más grandes que yo he cometido en mi agencia han sido producto del desconocimiento o de la ignorancia en el tema laboral, que me ha costado plata. O sea, yo no te lo estoy diciendo que yo creo que eso le pasó a otro. Eso me pasó a mí y a Manuel nos pasó. Entonces, léanse el libro para que ustedes tengan conocimiento de esto y cuiden el centavo, obviamente, ¿no? Y ustedes como trabajadores también sepan qué son sus derechos y qué son sus deberes, ¿no? Gracias por haber venido, Joel. Muchas gracias a ti también por la oportunidad. Y yo creo que, como tú lo dices, Brian, el conocimiento no pesa. Así que el libro lo va a ayudar mucho. Y el libro tiene información vivida, o sea, cosas que me pasaron a mí y que yo consideré dentro de la redacción del libro que es importante que esa persona sepa, porque si yo lo hubiera sabido antes, no lo hubiera hecho. Y me hubiese ayudado mucho. Claro. Hay muy pocas empresas aquí en Panamá que tienen más de 3,000, 2,000 colaboradores, gente. Trabajo en una que tenía 5 y otra que tenía 3. No vamos a decir nombres, por respeto. Pero son pocas. O sea, no son muchas las empresas que tienen más de 3,000, 4,000 trabajadores. O sea, Copa creo que tiene 10, el canal tiene 10, cosas así, ¿no? Pero, o sea, pero no son muchas. Entonces yo creo que Joel tiene como que esa autoridad académica y de experiencia para decir que vio de todo y todo en todos esos años, ¿no? Y lo resumió aquí en este libro. Gracias, gente, y gracias, Joel. No, gracias a ti por todo.